Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y en este vídeo os voy a enseñar la iluminación que uso en mi acuario. El último que monté, este pequeño de 30 por 30 por 30. Y os quería hablar un poco de lo que es la iluminación que uso en el acuario. El foco que uso precisamente aquí en este acuario es un Kessil, es el modelo A80 Tuna Sun. Es un foco y por eso quería hacer este vídeo, porque es que es un tipo de iluminación que, por lo que tengo visto aquí en España, se utiliza muy poco este tipo de luz. Somos más de usar pantallas de LED, ¿vale? Y entonces, bueno, en vídeos y en páginas web que he visto de gente aficionada también al aquascaping y a esto del tema de los acuarios plantados, es un acuario que, es un foco que fuera de aquí de España se utiliza bastante, cosa que aquí, pues bueno, por lo que os decía, no solemos utilizarlo mucho, la verdad. Yo era bastante reacio a usar este tipo de iluminación, pues bueno, por la falta de información del fabricante, sobre todo porque el fabricante no indica tampoco ni los lux, ni los lúmenes, ni el tema del par. Bueno, no nos explica nada en sí, ¿vale? Entonces, bueno, yo cuando me decidí por este tipo de luz, por utilizarla, sí que había leído que el tema de la luz que proyecta en nuestro acuario es muy semejante a, dijéramos, lo que es la iluminación solar. Sí que es verdad que estéticamente puedo decir que es una pasada el tipo de luz que emite. Ahora os lo mostraré luego más de cerca, porque es que la misma luz en sí proyecta las sombras de los peces sobre el fondo. Las hojas también, pues las sombras se ven muy bien. Todo lo que es el tema del movimiento del agua en la superficie, cuando incide la luz, pues se ve reflejada, dijéramos, en el interior del agua. Por lo tanto, lo que os decía, es una luz que es muy asemejante, se asemeja mucho, dijéramos, a lo que es la luz solar cuando incide sobre los lagos o sobre los ríos y, dijéramos, pues bueno, nos sumergimos y vemos este tipo de ondulación que hace lo que es el efecto este de la luz. Os voy a empezar a explicar un poquito lo que nos dice, lo que he encontrado por internet del fabricante de este modelo en concreto, del modelo A80, que es el que tengo yo montado. Y nos dice lo siguiente el fabricante, ¿vale? Nos dice que es un foco LED con una potencia que se asemeja mucho a lo que sería un HQI de 80 vatios, pero el consumo en sí del foco es de 15 vatios. El modelo este en concreto tiene una cobertura para acuarios de 30 a 60 centímetros de ancho. Es decir, luego, en función de a cómo pongamos el foco, ¿vale? A la distancia que pongamos el foco de la superficie, evidentemente la profundidad de penetración que tiene en el interior del acuario será mayor contra más cerca esté de la superficie, ¿vale? Contra más cerca, lo que os decía, contra más cerca lo pongamos de la superficie, las plantas que podemos poner en el interior del acuario con este foco pueden ser de requerimientos bastante altos lumínicamente hablando, ¿vale? Estamos hablando, pues bueno, podríamos tapizar con planta tapizante, con plantas rojas, por eso, porque es una distancia muy cerca y entonces la penetración es muy pronunciada. Si subimos bastante lo que es el foco de la superficie, evidentemente lo que estamos haciendo es que el haz de luz que nos proyecte, dijéramos así, pues se ensanche, ¿vale? Entonces la profundidad que alcanzaría, dijéramos, el foco, la intensidad lumínica sería menor. Por lo tanto, si subimos el foco de la superficie del agua, podríamos poner pues plantas de requerimientos desde medios a bajos, como tipo musgos, helechos volvitis, higrofilas pinatífidas, lo que serían también anubias nana, ¿vale? Entonces, el tema en cuanto a plantas, pues os puedo decir que va bastante bien, ¿vale? Ahora luego entramos ya un poquito más en lo que es el detalle este de las plantas. Luego también nos dice que el espectro de luz se puede variar desde los 6000K a los 9000K de intensidad. Esto es cierto también, ya os lo mostraré. En el foco tiene unos reguladores que también os voy a poner unas fotos ahora. Aquí las tenéis. Y os voy a mostrar también, pues bueno, no lo voy a graduar porque ya lo tengo graduado de una forma con una intensidad específica, no quiero tocarlo,
Pero bueno, con estos botones podemos regular lo que es la intensidad y lo que es también el espectro, ¿vale? Es decir, desde lo que os decía antes, podemos trabajar desde los 6000K a los 9000K. Desde los 6000K sería una luz más amarillenta, más cálida, y los 9000, aproximándonos ya a los 9000, pues sería una luz más blanca, ¿vale? Bueno, pues os muestro lo que os decía, ¿vale? Y fijaros en las sombras que se proyectan en el suelo. Fijaros aquí, por ejemplo, en la zona esta de arena, los peces, ¿veis? Fijaros en cómo se proyecta la luz. Voy a ver si puedo hacer varias tomas para que lo podáis ver. Pero fijaros en las rocas, las sombras que se proyectan de los peces. Fijaros, las podéis ver ahí cuando ahí se ven. Fijaros ahí en la roca también cómo se ve el movimiento de los peces, las sombras, ¿vale? Esto os lo comento por lo que os decía. En el tema de las pantallas de LED, las tradicionales que tenemos, pues esto no sucede. Os lo voy a mostrar ahora para que lo veáis también y para que podáis ver la diferencia. Fijaros el tipo de luz que se ve aquí con la pantalla. Aquí en este acuario, en el acuario mío grande, tengo una pantalla, una Blau Lumina, la 60, y fijaros el tipo de luz que emite y el tipo de luz que emite el acuario pequeño. Aquí lo tenéis. Ahora os pondré una foto también para que veáis la comparativa de los dos acuarios, el tipo de iluminación. Aquí os las pongo las fotos. Fijaros en la foto de la izquierda, podéis ver el acuario con el foco Kessil y el acuario grande con la pantalla Blau Lumina 60. Fijaros en este ejemplo que os pongo. Vamos a ver si los peces consigo que se vayan hacia allá. Pero fijaros que no se proyecta ninguna sombra sobre la superficie del acuario. Fijaros que las sombras son totalmente diferentes. O sea, es que no llega ni a ver apenas sombras. Se ven sombras, pero bueno, son las sombras por las que la luz tiene algún obstáculo y por lo tanto no. Fijaros aquí, por ejemplo, de la hoja esta. A ver si veo mi dedo por aquí. Se ve un poco de sombra, pero bueno, porque es que no llega la luz. La tapa la hoja, ¿no? Pero bueno, fijaros que en el suelo no se ve ningún tipo de sombra. Hay movimiento en el agua, en la superficie. Fijaros. Y no se ven, pues bueno, ese tipo de sombras que os mostraba con el Kessil. Sí que es verdad que también quiero comentar una cosa bastante importante, que es lo del tema de la apariencia, ¿vale? Fijaros en la alternatera Reineki, esta que tengo aquí, con la pantalla Blau. Fijaros qué colores se ven. El rojo, por ejemplo, de la planta. Vamos a verla desde arriba. Aquí quizás se vea mejor. Fijaros el color que se ve. Y fijaros el color que os voy a mostrar ahora del otro acuario, de la misma planta. Bueno, no sé si se llegará a apreciar. Allí la tenéis al fondo, aquí donde está el termómetro. Fijaros la diferencia de color. Vamos a ver si desde aquí se puede ver mejor. Fijaros el color. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto y por qué os lo muestro? Porque sí que es verdad que lo que tiene en parte este tipo de luz, una de las cosas, como os comentaba antes, bastante buena, es lo que os comentaba, ¿no? El tema de las sombras. Fijaros las hojas de las plantas también. A ver si por aquí arriba. Fijaros las sombras que se proyectan. A ver, por ejemplo, esta de aquí, a ver si veo mi dedo. Esta de aquí, cómo proyecta la sombra de debajo, ¿vale? Y fijaros el movimiento en el Twinstar. A ver si lo podemos ver también. Ese parpadeo que hace es la luz.
Fijaros el parpadeo que va haciendo del movimiento del agua. A ver si se puede apreciar. Quizá no se aprecie bien aquí en el vídeo. Fijaros abajo, al fondo, ese movimiento que hace la luz con la ondulación de la superficie del agua, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que os quería remarcar en cuanto a lo que es estéticamente hablando del foco. Fijaros las sombras aquí en la piedra de los peces. La verdad que es muy bonita, que es lo que os comentaba, que esto no se ve con las pantallas LED que estamos acostumbrados a tener en los acuarios. Y bueno, y esta fue en parte una decisión que tomé para el tema de lo que era este tipo de foco. Deciros, pues bueno, pues lo que os comentaba, que el tema de la iluminación, pues la verdad que estéticamente queda muy bonita. La verdad que sí. Me gusta más incluso la sensación que da pues, cuando miramos el acuario, mucho mejor que la luz LED de pantalla. Cosas que tiene a favor el foco, este tipo de foco de iluminación. Bueno, pues lo que os decía, sobre todo la apariencia, ya que, bueno, principalmente nosotros cuando montamos nuestros acuarios plantados, una de las cosas que queremos observar en ellos, pues es que tengan una buena imagen, que es para lo que se montan, es estéticamente, pues bueno, pues aparte de pues una cosa más en casa, pues como de decoración, entonces visualmente pues tiene que ser agradable. Yo sinceramente con esta luz me parece muchísimo más agradable, ¿vale? Esta es la principal cuestión por la que me decidí a ponerlo. En cuanto al tema de crecimiento de las plantas, pues la verdad que puedo decir que estoy bastante contento también. Incluso sin el fabricante hablarnos de los pares, del lux, de los lúmenes, que por cierto, esto se lo dejo a mi amigo y youtuber también aficionado a los acuarios, de Acuarios MB, a Isidro, que esto él en muchos de sus vídeos lo ha explicado perfectamente. Y yo en lo que es tema teórica, pues bueno, no quiero profundizar mucho porque tampoco, lo que os decía, el fabricante no nos proporciona mucha información, o sea, es que ni de este foco ni de muchos otros que comercializa. Pero bueno, deciros sinceramente que lo que os decía es yo en las plantas la verdad que veo que crecen, ¿vale? Tienen un crecimiento bueno. Ahora os acerco otra vez el acuario para que veáis el tema de las plantas también. La Hygrophina pinnatifida se está extendiendo muy bien. Tengo los Pogostemon, el Feri, que son plantas también de altos requerimientos, que bueno, están tirando, ahora os los enseñaré también. ¿Qué más? En plantas, lo que os decía, tengo la Alternatera Reineke Mini al fondo, que también está creciendo, y las plantas estas rojas, pues en un principio son unas plantas de altos requerimientos en cuanto al tema lumínico, y la verdad que se están dando bastante bien. O sea que en el tema de si funciona para un plantado, perfectamente funciona. Puedo decir y doy fe de ello que funciona. Y lo que os decía, estéticamente es muy bonito. Contras que podría decir del foco, pues el precio. La verdad que pica bastante. Este en concreto cuesta 150 euros el foco. Y bueno, la verdad es que lo que os decía, económicamente yo he tenido que hacer un esfuerzo y ahorrar unos cuantos meses para poder comprarlo. Ha sido un capricho, la verdad. Lo que os decía, tenía ganas de probar este tipo de iluminación. He visto muchos vídeos, algún vídeo de los efectos de iluminación que proyectan en el acuario y la verdad que me gustaba muchísimo. Estéticamente es precioso. Luego el tema corrí el riesgo en el tema de lo que son crecimiento de las plantas, pero la verdad que puedo decir que he acertado en ello porque las plantas tiran bastante bien, no se han venido abajo. Y bueno, pues ahora os mostraré lo que os comento, doy fe de ello y bueno, en un principio pues estoy contento con el foco. Hace un par de meses que lo monté en el acuario, y en este acuario tenía también puesto una pantalla, una Blau Lumina, pero más pequeña,
Y bueno, la iluminación que daba en un principio, os lo podréis ver en los anteriores vídeos que tengo grabados, era una luz pues como se asemeja mucho a la del acuario grande que os he enseñado antes. Y bueno, me decidí a quitarla y a poner el foco Kessil. Y bueno, quizá a lo mejor en un futuro, si me decido a montar un acuario más grande plantado, igual ponga varios focos Kessil en lugar de una pantalla de LED. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar del acuario ahora, del tema de la iluminación. Llevaba 2 meses, como os decía, montado, no os había hablado de ellos, del foco, y me parecía pues correcto subir un vídeo. Os voy a enseñar un poco ahora más de cerca para que veáis cómo están las plantas. Y es lo que os decía, lleva ahora mismo el foco 2 meses, y desde que está montado los 2 meses estoy viendo que las plantas llevan una buena progresión, o sea, están creciendo muy, muy bien. Os las voy a enseñar de cerca. Fijaros aquí os enseño la higrófina pinatífida. Estos son brotes nuevos de estas que hay aquí puestas plantadas aquí. Pues fijaros cómo ha ido ya buscando la luz. Y aquí ya tenemos brote nuevo. En cuanto a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Las anubias en un principio, pues bueno, ya decíamos que son plantas de requerimientos bajos, la verdad que no hay problema con ellas. Fijaros los Pogostemon Elferi, aquí los tenéis, estos así tipo estrella, que la verdad que están creciendo también de forma espectacular. La higrófina pinatífida por arriba, aquí la podéis ver también, aquí la veis al fondo, en el tronco, aquí. Aquí tenemos más anubias, aquí los tenemos, aquí tenemos también musgos, aquí tenemos también el musgo, el Physidens fontanus, también que es un musgo que también requiere de más iluminación, también es verdad que está más cerca de la superficie, también va tirando. Las bucefalandras, que no hay ningún problema con ellas porque también sabéis que son plantas de bajo requerimiento. Y fijaros también allí lo que os decía de la alternatera, a ver si le encontramos el sitio para que la podáis ver. Fijaros allí al fondo, detrás del Twinstar, cómo se ve con las hojas rojas. Y bueno, ahora que menciono lo del tema de las alternateras Reinekis, también comentaros eso, en que el tema de la luz esta, sí que es verdad que se me ha olvidado comentarlo antes, cuando os decía los pros y los contras. En contra, pues eso, que lo que son tema de plantas rojas, sí que es verdad que esta luz las palidece un poco, es decir, las vuelve, no les saca los colores como podría ser una pantalla de LEDs de la Blau, por ejemplo, la Lumina 60 que tengo en el acuario. Ahora os haré la comparativa, como os he dicho antes, también de lo del tema de comparar las plantas rojas con un tipo de luz y otra. Y bueno, y este quizás sea un punto en contra también, a añadir a lo que he montado antes, de los pros y los contras. Y es eso, que palidece un poco, no saca los colores vivos reales de lo que son las plantas en sí. Por lo demás, pues bueno, ya lo veis, fijaros las sombras, sobre todo las sombras, la iluminación que hace es muy, pero que muy real al sol, fijaros. Fijaros las sombras que se proyectan también incluso de los musgos y de las hojas en el tronco aquí. Los mismos peces sobre las hojas, cuando pasan por encima de las hojas, se ven las sombras en las hojas. Pero bueno, donde más se aprecia es lo que os decía, fijaros aquí en el suelo, fijaros aquí en la arena cómo se ven las sombras de cuando pasan, fijaros ahí, el Odocinculus. Y bueno, y fijaros ahí en el Twinstar también, el parpadeo que hace la luz. Y bueno, pues este es el vídeo que os quería mostrar. Os voy a mostrar el foco también por encima para que podáis verlo, el acuario. Vale, os enseño también todo lo que es el tema de botones que os comentaba antes. Tenemos aquí el del color, para graduar la temperatura de color, tenemos este de aquí, y el de la intensidad de color, ¿vale? Yo lo tengo una intensidad que no está del todo al máximo, porque con esto lo que hacemos también es alargar la vida del LED si no lo ponemos a una intensidad máxima.
Y con este pues graduaríamos la temperatura de color. Lo que os decía antes, desde los 6000 hasta los 9000 K. Yo no lo tengo tampoco al final, fijaros. Está casi llegando al final, pero no está, estaría, quizá lo tenga unos 7000, 8000 K. ¿Vale? Y la intensidad, lo que os decía, no está tampoco, fijaros aquí también, a ver si se ve bien, como lo tenía antes. Bueno, ya aquí lo podéis ver que pone intensidad y no está al máximo. Luego tiene el output, la salida, y la entrada esta, ¿vale? Que son también dos interruptores que lleva, que es para conectar si quisiéramos dos focos en serie, ¿vale? Y aquí tendríamos la entrada y aquí la salida. La entrada se utiliza también para conectar un dreamer de estos para simular lo que es el amanecer y el atardecer, que me lo compraré también. Ahora estoy haciendo un poco de caja para ello. Y es para, bueno, pues para simular eso, lo que es el amanecer y el anochecer, que también se hace desde una pantalla táctil. Y entonces, pues bueno, automáticamente va bajando y subiendo la intensidad en función del horario que marquemos. Y bueno, y luego fijaros también pues el disipador que tiene el LED, ¿vale? Fijaros cómo lo puedo tocar, o sea, no quema nada. Lleva prácticamente encendido desde las 2 del mediodía, son las 9 menos cuarto de la noche, es decir, lleva 7 horas. Y la verdad es que no está, pero para nada caliente. O sea, está caliente, pero que es un calor que esto no... Está muy bien disipado el calor. Fijaros el sistema de disipación que tiene, ¿vale? La verdad que es fantástico. Inconveniente, pues lo que os decía, el precio. Bueno, pues os dejo aquí una vista también desde arriba del acuario. Os lo vuelvo a enseñar. Y nada, simplemente era pues eso, enseñaros el tipo de iluminación esta Kessil, que ya os digo no es muy conocida aquí en España. Sí que se conoce porque se vende en muchas tiendas de acuariofilia, pero bueno, que es un sistema de LED que no es muy utilizado en plantados. Hablo a nivel español. Sí que es verdad que sí que es un tipo de LED que se utiliza mucho en países como Inglaterra, Alemania, sobre todo por aquascapers aficionados a los plantados, ¿vale? O sea que funciona, es muy buena luz, estéticamente es muy bonita y sinceramente, pues bueno, es lo que os decía, graduando, dijéramos, la altura esta desde aquí a la superficie, conseguiremos contra más bajo plantas de mayor requerimiento lumínico y contra más subamos, pues evidentemente lo que hacemos es ampliar la zona de iluminación y por tanto nos entraría, dijéramos, en la columna de agua nos proyectaría menos luz, ¿vale? Al fondo, por lo tanto, contra más subamos el foco de la superficie del agua, plantas de requerimientos medios a bajos, lumínicamente hablando, ¿vale? Que ponemos el foco colgando, que también se puede poner no con el brazo, sino colgando, y lo queremos dejar a 5 o 10 centímetros de altura de lo que es la superficie del agua, evidentemente que la cantidad de luz que nos va a llegar al fondo va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, las plantas que pongamos en el sustrato, en el fondo del acuario, evidentemente serán también pues plantas que requieren de mucha luz, porque va a llegar bien y funcionarán pues muy bien, ¿vale? Pues bueno, pues os dejo aquí con el vídeo, ya no entro más en bucle con el tema del foco. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, ya aquellos que estabais un poco indecisos en comprar un foco de la marca Kessil, pues bueno, pues tengáis también una orientación de una persona que, como me gusta, ya sabéis que en mis vídeos me gusta siempre hablar de cosas que pongo en práctica en mis acuarios y bueno, pues os sirva de ayuda para vuestros acuarios en el caso de que decidáis alguna vez pues montar algún foco de esta marca. Pues bueno, pues lo dicho, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.